La Fiscalía está interviniendo la casa del ministro Juan José Santibáñez, ¿no? Todo esto en el marco de las investigaciones que se le siguen al ministro del Interior. Estas son imágenes precisamente de su casa. Al interior se encuentran los representantes del Ministerio Público. Han llegado con esta orden para poder revisar toda la vivienda del ministro Juan José Santibáñez. Que por cierto no está, ¿no? El ministro del Interior ha sido, según una resolución que aparece esta mañana en el diario oficial El Peruano, ¿no? Se ha ido del país, ha sido designado por el gobierno, ¿no? De acuerdo a esta resolución, para algunas actividades en Europa. No es la primera vez, por cierto. En enero también hubo la información de que Santibáñez habría sido advertido que se venía un allanamiento en su casa y también pues esta vez no está. No han llegado las autoridades, el Ministerio Público, y él no está. Hay que recordar que 2 testigos protegidos han declarado a la Fiscalía que el ministro del Interior habría recibido presuntamente sobornos de sus clientes cuando él ejercía como abogado defensor antes de asumir como ministro. Todo ello con el propósito pues de tener cierta influencia de manera ilícita en el proceso, ¿no? En los procesos judiciales, en algunos casos que él venía siguiendo. Esto ha sido revelado este fin de semana. Y bueno, uno de los testimonios incluso da cuenta que Santibáñez habría solicitado $60.000, dice uno de estos testigos, para supuestamente llegar a algún tipo de arreglo con algunos jueces encargados de resolver un habeas corpus de un caso involucrado en el tema denominado el Escuadrón de la Muerte. Bueno, esta es una de las investigaciones que se le sigue al ministro Santibáñez, pero hay más. Bueno, lo cierto es que no está. Ya tenemos aquí justamente la confirmación de esta resolución que aparece hoy en El Peruano. Santibáñez está camino, si no es que ya llegó, no creo que tan rápido, pero por lo menos está en ruta hacia Bélgica y hacia los Países Bajos. Hay una reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior y la Unión Europea, que va del 5 al 7 de marzo. Y oh casualidad, como no existen las casualidades, ¿no? Parece que en esta semana se había programado ese allanamiento, se venían otras denuncias y bueno, la presidenta Boluarte envía a Santibáñez hacia este foro, esta reunión ministerial hacia Bélgica y los Países Bajos. Esto, reiteramos, en medio de cuestionamientos, denuncias por corrupción, por abuso de autoridad. Se menciona que la ausencia del ministro Santibáñez será reemplazado durante estos días por el ministro de Educación, Morgan Quero. Así de pertinente y oportuno. Esta decisión de haberlo mandado de viaje se está tomando prácticamente de última hora, ¿no? Todo ello tras conocerse las denuncias que estamos comentando esta mañana. Lo cierto es que el ministro sabía que iba a ser allanado, ¿eh? Esa información se conocía desde la semana pasada, ¿no? Y bueno, personal del Ministerio Público se encuentra en este momento en su casa realizando las diligencias respectivas precisamente para tratar de encontrar algún tipo de indicio en el marco de las investigaciones que se le siguen. No, y además también hay una moción de censura en el Congreso de la República. Y recordemos también que se había conocido la información de que Santibáñez se había reunido con al menos 20 congresistas en su despacho en el Ministerio del Interior. Una situación que ha sido calificada como un lobby justamente para evitar ser apartado del Ministerio del Interior, del cual, ¿no?, Juan José Santibáñez se aferra
ya de una manera pero casi obsesa, ¿no? Él había señalado que no va a dar un paso al costado a pesar de los pedidos que hay, a pesar del incremento de la criminalidad, no va a dar un paso al costado porque él dice que todavía no se da por vencido en su lucha contra la criminalidad. Claro, más de uno lo cuestiona inclusive por estas declaraciones porque a los ministros no es que los cambien porque de pronto ellos insisten en que su plan o supuesto plan a corto plazo contra la criminalidad pueda dar resultados, sino simplemente porque efectivamente no se ven resultados en avance justamente en esa línea. Declaraciones del ministro del Interior. Adelante, por favor. Ninguna corroboración se genera esta diligencia, que este caso que es un allanamiento domiciliario. Entonces, eso sí es lo que llama, por eso es como que para que lo pueda entender la población, es como que cualquier persona de repente ligada a un ciudadano diga, ese señor presumo que esconde artículos robados. Y no hay ningún acto de corroboración, ninguna constatación, ninguna declaración, ningún llamado o pregunta a quienes están incluso citados por los supuestos testigos protegidos. ¿No es por el tema de los audios? Sí, explíquenos bien eso, por favor, ministro, ¿no? A eso voy. Por eso. No de las supuestas coimas. No, porque en realidad por el tema de las supuestas coimas no hay absolutamente ningún caso aperturado. Esa declaración de testigos presumiblemente protegidos se ha dado dentro del cuaderno, conforme estoy leyendo en la resolución judicial, dentro del cuaderno de abuso de autoridad. Entonces, para mí, yo les digo una cosa, yo soy un abogado viejo, 25 años de experiencia. Esta en realidad pues es un manotazo de abogado y una treta de la Fiscalía de la Nación, en realidad, para generar una diligencia con un documento o con unas supuestas declaraciones de testigos protegidos, porque no tenía mayores argumentos para poder hacerlo y por eso es que lo hace dentro del cuaderno del delito de abuso de autoridad. Entonces, pero finalmente, como les vuelvo a repetir, ¿por qué es su trabajo. Entonces, ¿qué le han notificado usted allá adentro? No, esta medida, como les refiero, responde a un mandato judicial por una solicitud del Ministerio Público en donde la intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan de alguna u otra manera relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad. Sácame una duda, señor ministro, ¿por qué no hay policías dentro de la vivienda? Si el allanamiento usualmente o sería lo correcto que haya policías dentro de la vivienda. Fíjese, mire, y yo le agradezco mucho la pregunta. Y le agradezco mucho la pregunta porque para que ustedes puedan ver la disposición que hemos tenido con mi esposa en que la diligencia se lleve a cabo. De acuerdo al Código Procesal se establece que este tipo de diligencias tiene que llevarse a cabo con personal del Ministerio Público y con personal de la Policía Nacional del Perú. Si yo hubiera querido ejercer otro tipo de derecho, simplemente hubiera cerrado mi puerta y hubiera dicho que no haya personal policial, yo no abro mi puerta y se acabó el problema. Porque podría ser parte de un derecho de defensa. No obstante, cuando yo bajé y abrí la puerta, el señor fiscal me informó que solamente tenían la presencia de miembros del Ministerio Público y asistentes fiscales. Y sin ningún problema le abrí la puerta de mi casa, los dejé pasar para que puedan practicar la diligencia. ¿Decir que no notificaron a la policía? No, ya mayores explicaciones sobre ese tema no hemos tenido. Lo que nosotros hemos brindado son todas las facilidades para que la diligencia pueda llevarse a cabo. ¿Qué va a pasar con el viaje a Bruselas? ¿Perdón? ¿Qué va a pasar con el viaje a Bruselas? No, es que el viaje a Bruselas no se interrumpe. Yo quiero informarles algo. A ver, el viaje a Bruselas es una invitación porque es una reunión de todos los ministros del Interior del mundo. No es una reunión, nos reunimos todos los ministros del interior del mundo para establecer justamente protocolos y mecanismos de lucha contra la criminalidad transnacional. Se van a adoptar acuerdos importantes justamente para combatir las organizaciones criminales a nivel transnacional, los medios de financiamiento, se van a adoptar medidas con otros ministros del interior, por ejemplo Europa particularmente. Yo tengo ya pactada una cita con los ministros del interior de Brasil, de Paraguay, de Argentina, con los representantes de Argentina, con el señor Foric de Argentina, y con otros ministros más, especialmente por el tema de nuestras fronteras y la forma como nosotros también tenemos que protegernos en este caso. Y es una invitación que se generó hace más de mes y medio y la autorización también se gestionó hace más de 15 días. Lógicamente las resoluciones salen siempre con fecha anterior a los viajes porque los ministerios se encargan a otros ministros y que son los que están a cargo de estas carteras. La subdirectora en ese entonces de comunicación, lo salió a desmentir prácticamente. Esto lo anunciaron a la hora que se presentó usted en esta entrevista en Cuarto Poder. ¿Puede ahora
decir y señalar ante la población que nos está viendo en estos momentos cómo usted obtuvo este guión, cómo usted tuvo esta nota antes de ser emitida? A ver, con respecto al tema de la directora de la DIRCOM del Ministerio, después de la entrevista nosotros nos hemos reunido y ella me ha manifestado que en ningún momento ha salido a desmentir nada. Y cuando yo justamente le he hecho la pregunta, ella me ha referido: disculpe, ministro, soy periodista y guardo mi fuente. Entonces, ustedes como periodistas perfectamente saben que guardan sus fuentes. Yo respeto mucho su tema profesional y al advertirme ya que su fuente la va a resguardar, ya es un tema que yo no le he exigido. Recibe el informe a través de ella. Yo recibo el informe justamente a través de ella, pero como les vuelvo a repetir, ya ella me ha manifestado, cuando yo justamente le hice referencia, me dice, ministro, discúlpeme, yo voy a reservar mi fuente de información porque es su derecho y lógicamente como profesional yo ¿Ha renunciado? ¿Perdóneme? ¿Ha renunciado? No, en absoluto, no ha renunciado. Después del reportaje nosotros nos hemos reunido, hemos trabajado y hemos visto justamente las líneas de comunicación para esta semana. Entonces, ¿qué miente, Pero ministro, no la es directora lo del adecuado. No, en lo absoluto. A ver, yo no Señor estoy ministro, diciendo... pero no es lo adecuado, ¿no? Usted tiene la nota periodística. Yo trabajo en ese canal, tiene con pauta, con gráficas, con todo lo que hace un reportero para presentar, ¿no?, esa nota y se edite, ¿no? Eso a todas luces está mal. A ver, pero te vuelvo a repetir lo que dije ayer. Entonces, yo estoy respetando el tema de lo que me informa mi DIRCOM y lógicamente a ella le llega de algún lado. Entonces, en todo caso, yo lo que recomendaría es que tú también puedas ver tema de sus filtros en su canal o en su programa y advertir ese tema. Eso es una cuestión que yo no voy a discutir y, como les digo, ya la DIRCOM me informó y yo me quedo con esta información. Ministro, entonces, para que quede claro para toda la población, ¿cuál ha sido el motivo de la presencia de agentes del Ministerio Público en su domicilio? Sí, el motivo, como les digo, el motivo de la presencia aquí y que nosotros hemos brindado absolutamente todas las facilidades desde el momento que han llegado ha sido para desarrollar una diligencia de allanamiento para la obtención de artículos electrónicos, medios electrónicos, y nosotros desde que el momento que han llegado a las 5:31 hemos brindado absolutamente todas las facilidades del caso, les hemos permitido el acceso, y además, y en este momento la diligencia se está desarrollando. Yo he venido solamente, salí un rato para poder atenderlos por el caso de abuso de autoridad. Entonces he salido un rato para poder atenderlos y poder brindarles el tema. ¿En torno a qué exactamente? En torno a la denuncia formulada por el señor Junior Izquierdo, con respecto a la presunta comisión de un delito de abuso de autoridad, en cuanto lo que sostiene es que a razón de las denuncias o de los temas que había referido se habría iniciado en este caso un proceso disciplinario contra él. Con relación a la denuncia constitucional que usted iba a presentar el día de hoy contra la fiscal de la Nación, ¿cómo va esa cuestión? ¿La va a presentar el día de hoy? Sí, a ver, nosotros la denuncia constitucional que nosotros hemos referido que se va a presentar se hace a través de la Procuraduría, porque lo presenta la institución. ¿Y por qué lo presenta la institución? Porque nosotros estábamos trabajando en una mesa de trabajo que era la mesa multisectorial para el establecimiento de protocolos iniciales para la investigación preliminar, que de acuerdo al último marco normativo está a disposición o bajo la tutela de la Policía Nacional. En base a esto se había hecho una mesa de trabajo con diversos organismos, el Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, para poder establecer, como reitero, los protocolos. De un momento a otro, la fiscal de la Nación, eludiendo sus responsabilidades, eludiendo su obligación constitucional, eludiendo lo que establece la normatividad adjetiva, resuelve mandar un oficio y decir que no se vuelve a sentar más a razón de que interpuso una demanda constitucional ante el Tribunal Constitucional, y mientras esto no se resuelva, simplemente la señora... Y entonces eso es un incumplimiento de funciones, porque nadie puede negarse a cumplir la ley mientras la ley no sea declarada inconstitucional o no sea observada por el Poder Judicial. Ministro, quizás a la población en estos momentos le queda un poco de dudas sobre, usted ha señalado por un abuso de autoridad. ¿De qué tipo se refiere? ¿Por qué motivo dice que se lo están allanando? ¿Podría detallar, por favor, este tema? Sí, cómo no, fíjese, lo que sucede es que esta persona, que es el señor Junior Izquierdo, lo que ha denunciado es la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad, alegando que por el hecho de haber supuestamente compartido un audio en el que presumiblemente estaría manteniendo conmigo, a razón de esto se le inició un proceso disciplinario para darle de baja. Entonces, esa es la imputación.
en base a esa imputación, que es el abuso de autoridad, es que se genera todo este tema, ¿no? Entonces, nosotros, como les digo, ¿Usted no pidió nosotros no, en lo absoluto, porque de acuerdo a la ley 3714, que es la ley de régimen disciplinario, el ministro del Interior no tiene ninguna injerencia en ningún proceso disciplinario y los procesos solamente pueden aperturarse a instancia de la Inspectoría General de la Policía Nacional de Perú o la Oficina de Asuntos Internos del Ministro del Interior, donde, como reitero, el ministro del Interior no tiene ningún tipo de injerencia. Además, y le agradezco la pregunta, resulta sospechoso porque justamente revisando la resolución judicial advierto que el señor sostiene que se le ha iniciado un proceso disciplinario el 2021, que efectivamente tiene un proceso disciplinario presumible por la presunta comisión de un tema de secuestro contra un investigado en un proceso que él tenía a su cargo, y que viene el año 2021 y yo recién soy ministro del 2024. Entonces, hay diversas cuestiones que ya creo que en su oportunidad se van a aclarar, pero lo importante aquí, y lo que quiero dejar constancia y muy, muy claro, es la razón por la cual he salido justamente a atender a la prensa, es que desde el momento que el Ministerio Público se ha hecho presente aquí a mi domicilio, que son las 5:31, inmediatamente tocaron el timbre, inmediatamente los hicimos pasar, estuvieron en mi sala esperando la presencia de mi abogado, conjuntamente con mi esposa y mis hijos, esperando la presencia de mi abogado, y llegando a mi abogado se ha iniciado ya la diligencia. Entonces, nosotros no tenemos hemos brindado todas las facilidades, como lo informamos en su oportunidad en el documento que compartimos, y en este momento se está llevando a cabo la diligencia. Solamente salí un poco para informarles sobre los hechos que están aconteciendo, y bueno, y ahora voy a pasar para continuar con la misma, ¿no? Sí, eso es algo que justamente con mis abogados lo estamos evaluando por una sencilla razón, porque nosotros hemos presentado, o sea, a través de mis abogados, una tutela de derechos ante la Corte Suprema de la República, y la Corte Suprema de la República ha señalado fecha de audiencia para el 6 de marzo. ¿Y por qué se ha presentado la tutela de derechos? Porque lo que nosotros estamos cuestionando justamente son los procedimientos que se han dado en estas dos carpetas de investigación, que es en la 203 2024 y en la 12 2024. Mi defensa siempre ha sostenido que estas son dos carpetas que debían estar unidas a razón de la calidad de aforado que tenemos como ministros. Entonces, ante este pedido, que ha sido desestimado en este caso, porque si no estaríamos hablando de reiterados protocolos que en realidad no tendrían por qué ejecutarse o practicarse, a razón de este hecho y lo denegado por la Fiscalía de la Nación, mis abogados han presentado la tutela de derechos ante la Corte Suprema de la República, y que se va a llevar a cabo el 6 de marzo. Entonces, una vez practicada esa diligencia, en donde mis abogados sustentarán justamente los argumentos por los cuales han solicitado, en este caso, la unificación de las carpetas, y ante la probabilidad de que la Corte Suprema, al declararlo fundado, genere que las investigaciones se caigan con respecto a una de ellas, es que hemos decidido por el momento esperar lo que resuelva la Corte Suprema y luego determinar. ¿No son momentos distintos antes y después de ser ministro? No, porque fíjense ustedes, para nosotros no son momentos distintos, porque la tesis o la hipótesis de la Fiscalía es una sola. La hipótesis de la Fiscalía es que presumiblemente el señor Santibáñez habría desarrollado o ejecutado determinados actos con un fin. ¿Y cuál era ese fin? Llegar a ser ministro. Esa es la hipótesis de la Fiscalía. Entonces, la hipótesis es una sola. La hipótesis no puedes partirlas, porque es una sola historia. Entonces, la historia no se puede... Declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, cuando en estos momentos la Fiscalía está allanando su domicilio aquí en el distrito de La Molina. Retornamos a estudios. Muy bien, Américo, muchísimas gracias. Y lo que ha señalado incluso el ministro Santibáñez es Perú, ¿no? Pero a esta hora lo cierto es que están los fiscales. El ministro ha señalado de que la ausencia de policías es básicamente por un tema de transparencia, señala él, ¿no? También puede ser interpretado como que él estaba advertido de esta situación. Pensábamos que ya estaba camino a Bélgica, pero parece que no. Él ha decidido quedarse, ¿no? Y ser él quien le abra la puerta a los fiscales, porque la resolución que tienen ustedes al lado izquierdo justamente es la autorización del gobierno de Dina Boluarte para que el ministro vaya a Bélgica y a los Países Bajos en esta reunión, ¿no?, de ministros del Comité Latinoamericano, es como se llama, que empieza del 5 al 7 de marzo. Entonces calculamos que si ya hay esta autorización, el ministro estará pronto a embarcarse. De acuerdo a esta resolución, el ministro tiene permiso para ausentarse del país del 3, es decir, a partir de hoy día, 3 de marzo, hasta el 9 de marzo. Ahora,
todo este allanamiento y tal sucede precisamente en el marco de lo que se ha conocido ayer. Estos dos testigos protegidos de la Fiscalía que están dando declaraciones bastante reveladoras sobre cómo habría sido el accionar del ministro Santibáñez cuando era abogado. Y cómo él habría intentado contactar con algunos jueces o representantes de la Fiscalía o del Poder Judicial precisamente para torcer ciertos procesos que él veía en su momento gracias al pago presuntamente de coimas. Esto es lo último que se ha conocido, pero el allanamiento que se está realizando la mañana de hoy no es por este caso. El allanamiento es precisamente en el marco de la investigación que se le sigue al ministro Santibáñez por el presunto delito de abuso de autoridad. Y todo esto en el contexto de lo que viene declarando el capitán de la policía, Junior Izquierdo, más conocido como Culebra. Ustedes recordarán estos audios que fueron publicados hace algunas semanas, donde supuestamente se le escucha al ministro Santibáñez hablar con este capitán, aunque luego él lo ha negado, dice que sí habló, pero que no tenía tanta relación. Y bueno, él desconoce la autoría, digamos, de estos audios difundidos, ¿no? Lo cierto es que hay unas declaraciones, hay una conversación donde se le escucha al ministro señalar que él tenía un encargo, que era la desactivación de la DIVIAC, que presuntamente se lo habría dado la presidenta de la República para que él pueda asumir como ministro del Interior. Bueno, algo que sucedió después, ¿no? Hemos visto cómo se desactiva precisamente esa unidad y bueno, y demás revelaciones que hace Santibáñez en tono sarcástico, en el sentido de que iba a utilizar todos los medios posibles para llegar en ese momento a ser pues ministro del Interior. Pero también lo que se ha conocido anoche genera preocupación en el gremio de periodistas porque es la filtración de un informe, ¿no?, que iba a ser transmitido, difundido en televisión y al cual tuvo acceso el ministro antes siquiera que ese informe saliera al aire. Entonces, él no ha sabido responder sobre esta filtración, ¿no? Porque se genera una serie de versiones. ¿Cómo es que una información, ¿no?, que pertenece a un medio periodístico termina en el Ministerio del Interior? El ministro lo que ha señalado es que él no sabía nada y que en todo caso la responsabilidad es de su directora de comunicaciones. No, una forma más de deslindar responsabilidades, esta vez utilizando como chivo expiatorio a la directora de comunicaciones. Para eso quiere de repente tener también vocero, para ir en esta línea de jamás asumir responsabilidades. Y del otro lado también tenemos que el ministro acaba de mencionar en esa entrevista a los medios de comunicación que la Fiscalía está al interior de su casa para recolectar algunos aparatos electrónicos, pero nos preguntamos, ¿estos aparatos tendrán chip? ¿Estos aparatos estarán ya reseteados a esta hora de la mañana? Porque él entregó un teléfono celular sin chip y reseteado al Ministerio Público y el Ministerio Público ordenó que pueda entregar toda la información y sus claves de acceso al iCloud. Lo cierto es que el ministro del Interior ha denunciado a la fiscal de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Larga la novela, claro, larga.